Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Contaduría y Administración, Unidad de Aprendizaje, Investigación de Mercados. Tema: definición del problema y desarrollo del enfoque en la investigación de mercados. Importancia de la definición del problema. La definición del problema supone plantear el problema general e identificar los componentes específicos del problema de investigación de mercados. Proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque. Antes de definir el problema se requiere realizar las siguientes tareas: conversaciones con quienes toman las decisiones en las empresas u organizaciones, entrevistas con los expertos, análisis de datos secundarios y realizar investigación cualitativa. Posteriormente se tiene que contextualizar el problema de manera ambiental, es decir, entender cómo se da y cómo sucede el problema dentro de la organización. Como paso 1 del proceso de definición del problema, se requiere identificar tanto el problema de decisión administrativa como el problema de investigación de mercados, que vamos a ver más adelante. Como paso 2, se necesita realizar el enfoque del problema. El enfoque del problema se realiza con la metodología que se quiera implementar, ya sea con bases objetivas o teóricas, modelos analíticos, que pueden ser verbales, gráficos, matemáticos, incluir preguntas de investigación o hipótesis, y también realizar la especificación de la información requerida. Como paso 3, ya podemos plantear el diseño de la investigación, que se van a ver en temas posteriores. Para poder realizar una definición del problema adecuada, se requiere una auditoría del problema, que nos brinde un marco útil para interactuar con quienes toman las decisiones e identificar también las causas subyacentes del problema. La auditoría del problema, como cualquier otro tipo de auditoría, es un examen exhaustivo de un problema de marketing con el propósito de entender su origen y su naturaleza. Entrevistas con expertos en el sector. Las entrevistas con los expertos en el ramo o en el sector, que básicamente serían los conocedores de la empresa o los conocedores del sector, ayudan a plantear el problema de la investigación de mercado. Por lo general, la información de los expertos se obtiene mediante entrevistas personales no estructuradas, es decir, sin la aplicación de un cuestionario formal. Al buscar el consejo de los expertos surgen dos dificultades potenciales. Algunos individuos que afirman ser conocedores y están dispuestos a participar, en realidad quizá no cuenten con la experiencia necesaria, que esto podría ser un problema para dichas entrevistas. Así como también puede ser difícil localizar y obtener la ayuda de expertos que estén fuera de la organización del cliente con el que vamos a trabajar. Análisis de datos secundarios. Los datos secundarios se reúnen para un propósito diferente al problema que se maneja. Es decir, estos datos incluyen información que se obtuvo de fuentes privadas, gubernamentales, de empresas comerciales de investigación de mercados y o de bases de datos computarizadas. Los datos secundarios son una fuente económica y rápida de información antecedente. El análisis de los datos secundarios disponibles es un paso esencial en el proceso de definición del problema. Hoy en día tenemos Internet, en la cual podemos encontrar muchísima información acerca del problema en cuestión y tenerlo como apoyo para la definición del problema. Los datos primarios, estos datos son originados por el investigador con el objetivo específico de tratar el problema de investigación. Investigación cualitativa. La información obtenida de la persona que toma las decisiones, de los expertos del sector y de los datos secundarios, quizás sea insuficiente para definir el problema de investigación, por lo cual en algunos casos se puede realizar una investigación cualitativa, que es de naturaleza exploratoria y no es estructurada. Se basa en pequeñas muestras y puede utilizar también técnicas cualitativas populares como las sesiones de grupo, mejor conocida como focus group, asociación de palabras y entrevistas en profundidad. Es probable que se requiera realizar encuestas piloto, que suelen ser menos estructuradas que las encuestas a gran escala, ya que por lo general contienen preguntas abiertas
y el tamaño de la muestra es mucho menor. También se pueden realizar estudios de caso que implican un examen profundo de unos cuantos casos seleccionados del fenómeno de interés. Los casos pueden ser de consumidores, de tiendas, de empresas o de diversas unidades como mercados, sitios web, etc. Contexto ambiental del problema. Esta parte es muy importante en el proceso de definición del problema porque nos permite obtener el ambiente en el cual se desarrolla el problema u oportunidad de mercado. Los factores a considerar en el contexto ambiental del problema son los siguientes: información previa y pronósticos, recursos y limitaciones, objetivos, comportamiento del comprador, ambiente legal, ambiente económico, habilidades tecnológicas y de marketing. La información previa y pronóstico se refiere a todas las tendencias relativas a ventas, participación en el mercado, rentabilidad, tecnología, población, demografía y estilo de vida que pueden ayudar al investigador a entender lo que subyace al problema de investigación. Cuando sea pertinente, este tipo de análisis debe realizarse a nivel de la industria y de la empresa. La información previa y los pronósticos pueden ser útiles para descubrir oportunidades y problemas potenciales. Recursos y limitaciones. Para que el alcance del problema de investigación de mercado sea apropiado, es necesario considerar tanto los recursos disponibles como las limitaciones de la organización, como costos y tiempo. En muchos casos tiene que reducirse el alcance del problema de investigación de mercados para ajustarse a las limitaciones de presupuesto. Objetivos. Las decisiones se toman para cumplir objetivos. La formulación del problema de decisión administrativa debe basarse en una comprensión clara de dos tipos de objetivos: los objetivos de la organización, es decir, sus metas, y los objetivos personales de aquella persona que decide. El comportamiento del comprador es un componente fundamental del contexto ambiental. En la mayoría de las decisiones de marketing, el problema se remonta en última instancia a predecir la respuesta de los compradores ante acciones específicas del vendedor. Los factores que influyen en el comportamiento del comprador y que deberían considerarse son el número y la localización geográfica de compradores y no compradores, características demográficas y psicológicas, hábitos de consumo del producto y de consumo de productos de categorías relacionadas, comportamiento de consumo de los medios de comunicación y respuesta a las promociones, sensibilidad al precio, tiendas minoristas que se frecuentan, preferencias del comprador, entre muchos otros factores. Ambiente legal. El ambiente legal incluye las políticas públicas, las leyes, las agencias gubernamentales o instituciones gubernamentales y los grupos de presión que influyen y regulan a diversas organizaciones e individuos en la sociedad. El ambiente legal puede tener influencia importante en la definición del problema de investigación de mercados, igual que el ambiente económico. Ambiente económico. Junto con el ambiente legal, otro componente importante del contexto ambiental es el ambiente económico, que está formado por el poder adquisitivo, el ingreso bruto, el ingreso disponible, el ingreso discrecional, los precios, los ahorros, la disponibilidad de crédito y las condiciones económicas generales del mercado. Capacidades tecnológicas y de marketing. Las capacidades tecnológicas y de marketing de una empresa tienen mucha influencia en los programas y las estrategias de marketing que pueden ponerse en práctica. A un nivel más amplio deberían considerarse otros elementos del ambiente tecnológico. Problema de decisión administrativa y problema de investigación de mercados. En este momento vamos a observar la diferencia entre el problema de decisión administrativa y el problema de investigación de mercados. El problema de decisión administrativa pregunta lo que debe hacer quien toma las decisiones, en tanto que el problema de investigación de mercados pregunta qué información se necesita y cuál es la mejor forma de obtenerla. El problema de decisión administrativa está orientado a la acción. Se interesa en las posibles acciones que puede tomar quien decide. Cómo debe detenerse la pérdida de la participación en el mercado. Debe segmentarse el mercado de forma diferente. Debe introducirse un nuevo producto.
Debe incrementarse el presupuesto para promociones, entre muchos ejemplos. Definición del problema de investigación de mercados. La regla general que debe de seguirse al definir el problema de investigación de mercados es que su definición debe permitir que el investigador obtenga toda la información que se requiere abordar el problema de decisión administrativa y orientar al investigador en la conducción del proyecto. Los investigadores cometen dos errores comunes en la definición del problema. El primero surge cuando el problema de investigación se define de forma muy amplia. Algunos ejemplos de definiciones demasiado amplias del problema de investigación de mercados son desarrollar una estrategia de marketing para la marca, mejorar la posición competitiva de la empresa o mejorar la imagen de la compañía. Si se pueden dar cuenta en estos ejemplos, no se tiene de manera cuantitativa señalado cuánto se quiere desarrollar, cuánto se quiere mejorar la posición competitiva o la imagen de la compañía, por lo cual eh, se hace muy poco probable que se puedan lograr metas con este tipo de error. Además de que no se define exactamente cuáles son las áreas que se quieren desarrollar o cuáles son las marcas en específico. El segundo tipo de error es precisamente el opuesto. La definición del problema de investigación es demasiado estrecha o se queda muy corto el problema de investigación. Un enfoque así impediría la consideración de algunos cursos de acción, sobre todo aquellos que son mucho más innovadores y que quizá no sean tan evidentes. También puede evitar que el investigador considere componentes importantes del problema de decisión administrativa. La probabilidad de cometer cualquiera de esos errores al definir el problema se reducirá planteando el problema de investigación de mercados en términos amplios y generales e identificando también sus componentes específicos. Es decir, que el problema de investigación de mercados debería quedar enmarcado en un planteamiento general y además que contenga sus componentes específicos, tantos cuantos sean necesarios. El planteamiento general da una perspectiva del problema y funciona como salvaguarda que ayuda a no cometer el segundo tipo de error. Los componentes específicos se enfocan en los aspectos fundamentales del problema y brindan directrices claras acerca de cómo proseguir, lo cual reduce la probabilidad del primer tipo de error. Ejemplo, una empresa de servicios, como es el caso de un hotel, su problema de investigación de mercados, en cuanto a su planteamiento general, ellos quieren conocer sobre la satisfacción del cliente. Sin embargo, un hotel, como sabemos, tiene muchísimas áreas y puede ser una satisfacción obviamente general, más sin embargo también tiene que considerar que tiene muchos servicios dentro del servicio general de hospedaje. Dependiendo de cuántos componentes, pues podríamos encontrar los más comunes como alimentos si tuviera un restaurante, el propio hospedaje o la habitación, en particular la infraestructura que tiene para hospedar, y también el propio entretenimiento si tiene también alguna opción de entretenimiento como tal. Entonces aquí estamos hablando de un marco completamente diferente en cuanto a los componentes y por lo cual debería de considerarse exactamente, ¿no?, en qué tipo de satisfacción se está buscando mejorar o si se está buscando mejorar la satisfacción general del cliente. Componentes del enfoque. Para poder desarrollar el enfoque, este proceso no debe de perderse de vista y básicamente la meta de este proceso son los resultados de la investigación. Enseguida vamos a analizar los componentes del enfoque, el cual se conforma por el marco objetivo teórico, el modelo analítico, las preguntas de investigación, hipótesis y especificación de la información requerida. Como primer punto, el marco objetivo teórico. Una teoría es un esquema conceptual que se cimenta en afirmaciones fundamentales llamadas axiomas, que se suponen que son verdaderas.
La evidencia objetiva se reúne recopilando hallazgos relevantes de fuentes secundarias y una teoría funge como base sobre la cual el investigador puede organizar e interpretar los hallazgos. Es decir, para realizar una investigación de mercado es importante basarnos o respaldarnos de una fundamentación teórica que represente el problema de investigación. Modelo analítico. Un modelo analítico es un conjunto de variables y sus interrelaciones diseñado para representar en todo o parcialmente un sistema o proceso real. Los modelos pueden adoptar diferentes formas. Las más comunes son modelos verbales. En los modelos verbales, las variables y sus relaciones se exponen en prosa, es decir, hay un párrafo de por medio. Modelos gráficos. Los modelos gráficos son mucho más visuales. Se utilizan para aislar variables y sugerir la dirección de las relaciones. Y también existen modelos matemáticos que hacen una especificación explícita de las relaciones entre variables, por lo regular en forma de ecuaciones. Cuando se va a realizar, por ejemplo, el cálculo de una muestra o el cálculo de alguna variable en específico, en algunos casos, algunos investigadores demuestran que existe alguna fórmula matemática que puede expresar esa problemática. Preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son planteamientos perfeccionados de los componentes específicos del problema. Básicamente, las preguntas de investigación hacen referencia a todo lo que queremos lograr obtener dentro de la investigación de mercados. Hipótesis. Una hipótesis es una afirmación o una proposición aún no comprobada acerca de un factor o fenómeno que es de interés para el investigador. A menudo, una hipótesis es una respuesta posible a la pregunta de investigación. Las hipótesis van más allá de las preguntas de investigación porque son afirmaciones sobre las relaciones o proposiciones más que solamente preguntas para las cuales se buscan respuestas. Especificación de la información requerida. Al enfocarse en cada momento del problema, en el marco y los modelos analíticos, en las preguntas de investigación y en la hipótesis, el investigador puede determinar qué información debería obtenerse en el proyecto de investigación de mercados. Es útil realizar este ejercicio para que cada componente del problema se pueda obtener y hacer una lista que especifique toda la información que debe recabarse. Esta última parte del proceso es un complemento de todo lo anterior, en lo cual nos enmarca qué es realmente lo que se requiere como respaldo a la investigación de mercados. Con esto terminamos el tema de definición del problema y desarrollo de enfoque en la investigación de mercados. Nos vemos en otro tema más adelante.